presentación y siguiendo con esta línea que nos hemos marcado hoy, el día del reencuentro, donde estamos hablando de transformación digital y estamos hablando de sostenibilidad, vamos a tener una mesa especial para hablar sobre sostenibilidad. Vamos a hablar de la visión que tienen empresas muy importantes de nuestro tejido empresarial, la visión que tienen los CEOs, los máximos responsables, porque muchas veces en temas tan importantes como la sostenibilidad o la transformación digital, el impulso y tiene que venir desde arriba, por mucho veces que las cosas vengan desde abajo, tiene que estar también, es muy importante, la iniciativa desde la alta dirección, desde el máximo responsable de la empresa como son los CEOs. Vamos además a ver 4 ejemplos o 4 empresas, vamos a ver cómo lo ven a nivel de estrategia empresarial y cómo lo ven también, cómo ven que esta sostenibilidad o que esta tecnología digital puede impactar en la sostenibilidad también de sus servicios. Y para ello vamos a contar con un moderador de lujo, como no podía ser de otra manera, como es nuestro presidente Pedro Mier. Tendremos al CEO de Akbar, a Manu Cermerón. Tendremos también a la presidenta de HP para España, Francia, Italia y Portugal, Elena Herrero. Contaremos también con Luis Pardo, que es CEO de España y Portugal, de SAGE. Y por último, contaremos también con Ángeles Villascusa, de la empresa Esri, que también conocéis porque ha participado también Esri como empresa varias veces en este encuentro. Sin más, mientras que preparamos pues, la puesta en escena de esta nueva mesa, deciros también, aprovecho para recordaros que todas las preguntas que queráis hacer se pueden hacer en la plataforma web Slido, S-L-I-D-O, y simplemente tenéis que poner Ametic Santander 35, la pregunta, y si queréis poner también la persona que hace la pregunta. Esto para todas las sesiones, para que lo sepáis. Sin más, pues vamos a dar paso al moderador, a Pedro Mier, a Luis Pardo, a Ángeles y a Elena Herrero. Muchas gracias. Pues de nuevo, hola a todos. Vamos a iniciar esta mesa tan interesante. Tenemos con nosotros hoy algunos de los más destacados CEOs de nuestro sector, tanto por ellos personalmente y por sus trayectorias, como por las empresas que representan. ¿Se me oye? Ah. Gracias. Como por sus trayectorias. Tenemos también a Elena Herrero conectada, me parece. Pues, ya la estoy viendo. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, les había pedido a los participantes, porque tienen unos currículos tan brillantes y tan extensos que sería imposible resumirlos. Les he pedido algún toque personal y casi todos coinciden en... Casi todos son apasionados de algo, ¿no? Apasionados de la ciencia, apasionados de la colaboración pública, apasionados de participar en actividades de la sociedad, valientes en emprender, de manera que aquí tenemos auténtica representación de lo que es un CEO. Le voy a dar la primera entrada a Elena, ya que lamentablemente no nos puede acompañar por las restricciones que todavía operan, en este caso en la compañía. Y voy a empezar haciendo una... A ver si lo encuentro esto, ¿dónde lo tengo? Bueno, está fallando la tecnología. Bueno, a todos les voy a hacer una primera pregunta para situar el tema, y es ¿cómo impacta la sostenibilidad en la estrategia de vuestras respectivas compañías? Haremos una ronda y después os haré algunas preguntas particulares y probablemente incorporaremos, si nos da tiempo, alguna intervención adicional. De manera que primero, Elena,
Si quieres decirnos cómo impacta a una compañía tan importante como HP la sostenibilidad en su estrategia. Muy bien, muy buenos días a todos y perdonar que no pueda estar con vosotros, pero un poco razones personales Bueno, a Pedro, pues bueno, yo creo que traer este tema de la sostenibilidad que está tan en boga, yo creo que de la mano de la tecnología, yo creo que es prácticamente hablar del tema que nos ocupa hoy, ¿no? Yo creo que estamos en un momento trascendental y lo digo desde cómo opinamos en HP, pero también cómo opino yo personalmente, que yo creo que es un poco también el objeto que tiene esta mesa, ¿no? Es decir, un momento trascendental, estamos en una década que yo creo que va a determinar el futuro de nuestro como planeta, como país, pero también para nuestras empresas y como sociedad. Yo creo que estamos viendo el impacto que tienen las personas en cómo afecta, como digo, al planeta, pero también cómo desarrollamos una sociedad que realmente sea más justa y más inclusiva. Entonces, cuando me hablas de sostenibilidad y cómo se engarza esto con nuestra estrategia empresarial, yo hablo, es que está imbricado. Ya desde el origen de nuestra compañía, en 1939, ya lo decían los fundadores. Nosotros creamos tecnología para que aporte a la sociedad, que tenga un impacto, que aporte. Entonces, eso en sí mismo se transforma a lo largo de los años. Y evidentemente, como bien ha hablado Luis, hablamos de un lenguaje que tiene que ser mucho más estandarizado. Hablamos del impacto que tenemos a nivel de planeta. Hablamos cómo diseñamos nuestros productos, nuestros servicios, etcétera. Pero lo más importante, si hay algo importante, es que esto tiene que formar parte de nuestra cultura, del ADN. Y esto lo llevamos yo llevo 38 años en esta compañía y os aseguro que de esto llevamos hablando mucho tiempo. Y sostenibilidad no solamente es el impacto que tenemos, como yo digo, a nivel climático, sino también el impacto que tenemos en las personas, en las comunidades, en los países, en la igualdad, en la protección de los derechos, etcétera. Por tanto, muy importante dentro de lo que es el ADN, la cultura, el walk the talk, que es desde arriba, desde el consejo, desde el CEO, a todos los distintos empleados como embajadores y como práctica, pero evidentemente forma también, como yo diría, el norte, la brújula. Yo siempre digo, las empresas serán sostenibles o no serán. Si estamos en un momento de transformación como el que estamos, en donde la tecnología es, y perdonadme el vocablo, es el habilitador, es el enabler, es realmente el origen y también el que nos ayuda precisamente en esa transformación. Y yo creo que una oportunidad histórica, y yo creo que se ha hablado durante las sesiones anteriores, una oportunidad histórica también para nuestro país, cuando vemos los fondos que tenemos que se dedican a sostenibilidad y a digitalización. Parece caras de alguna manera bastante comunes. Cuando digo que está implicado en la estrategia empresarial, lo hablo desde el diseño de productos, de servicios, de modelos de negocio, en la manera en que hacemos las cosas. No afecta a un lado de la compañía, no afecta al I+D, que por supuesto, de nuevo, digo, la innovación o será sostenible o no será. Porque es así como nos lo piden nuestros clientes. Hablamos todos de que el cliente está en el centro, el consumidor, el ciudadano. Bien, es lo que nos están demandando, es lo que demandamos nosotros como ciudadanos también, como personas. Entonces, tenemos que responder en esa necesidad y ahí estamos. Pero también se ha dicho, y me parece un tema muy importante, es decir, esto va más allá, es el ecosistema. Es, por supuesto, toda la cadena de valor, la cadena de suministro, pero también es aquellos que amplifican todo lo que se hace. Por ejemplo, nuestra cadena de distribución, nosotros tenemos un programa, por ejemplo, que se llama HP Amplify, que ya lo dice, es amplificar ese efecto mariposa que todos queremos. Y como digo, no es la sostenibilidad solamente, y me parece un tema fundamental, porque no tenemos otro planeta, todo lo que es el tema climático, pero me preocupa mucho y, de hecho, todo lo que afecta a las personas, a todo lo que es la equidad, la inclusión, la diversidad. Y, de hecho, siempre en sostenibilidad
y como todo en la vida hay que medir. Y existe lo que llamamos los KPIs, que realmente utilizando un lenguaje común, que es lo que estamos haciendo todas las empresas, podemos ver el progreso. Y de ahí, por concretar, se anuncia y siempre estamos trabajando ahora en lo que llamamos una Agenda 2030, la Agenda 2030 sostenible, que va en los 3 líneas. Y por no entrar en detalle en temas de tiempo, es por supuesto el tema de protección del planeta, en donde hablamos de emisiones con todo lo que son las distintas mediciones. Hablamos de la protección de derechos, diversidad, inclusión, liderazgo. Me preocupa mucho la incorporación de la mujer en todo lo que es todo este proceso de transformación y, como no, algo que yo creo que nos afecta mucho como sector, que es la equidad digital. Y eso yo creo que también ahí podemos luego posteriormente hablar. Por tanto, hablamos de sostenibilidad, hablamos de estrategia, hablamos parte de lo mismo, es con las gafas con lo que lo estás mirando. Por lo tanto, nosotros claramente, y en eso estoy totalmente de acuerdo, yo creo que ahí Ametic tiene una labor importante en este sentido, crear ecosistemas, trabajar juntos. Esto no es un tema de unos, es un tema de todos. Creo que todos queremos dejar un mundo mejor para nuestras futuras generaciones. Muchas gracias, Elena. Le voy a pasar ahora la palabra a Manuel Cermerón, Manu, para los amigos. Nos conocemos hace mucho tiempo, hemos coincidido, es un hombre muy ligado a la innovación y ahora es el CEO de la compañía de referencia en algo tan importante como las aguas. Aguas es casi el recurso clave de la vida. De manera, lo que estáis haciendo en Agbar seguro es de gran interés. ¿Cómo afecta a vuestra estrategia la sostenibilidad? Os voy a pedir a todos que intentéis, ya sé que el tema da para mucho, intentar ser muy concretos para que podamos cubrir todos los temas. Perfecto, Pedro. Muchísimas gracias. Yo me había asustado cuando me has presentado a todos los de la mesa como CEOs del sector. Digo, ya sé que me quieres mucho, pero nosotros pivotamos en otra parte, pivotamos en el medio ambiente. Bueno, el Grupo Agbar lleva dedicándose al medio ambiente, a su sostenibilidad. En el próximo año 2022 pues haremos 155 años. Por tanto, con esa permanencia y ese track histórico, o eres sostenible o acabas desapareciendo. Se integra la estrategia, la sostenibilidad en la estrategia y, de hecho, la economía circular también. Me vais a permitir que lo diga, desde siempre. Lo que pasa es que ahora lo hemos incluido de una manera evidente en nuestro relato, y cuando digo ahora, estoy hablando que en el 2010 ya nuestros 4 ejes clarísimos de actuación eran, bueno, el acrónimo era el DIS y respondía Digital Innovation, Social and Sustainable. Y este es el acrónimo que utilizamos para direccionar todos los esfuerzos que hacemos en la compañía. Me ha gustado muchísimo la mesa anterior, pero con Basilio voy a discrepar en una cosa. Él ha dicho que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible eran casi obvios, ha venido a decir, ¿no? Yo creo que establecer un orden en 17 grandes temas a nivel planetario, es decir, organizar la acción y focalizar la energía de una civilización, es un ejercicio, cuando menos, que hay que considerar de una manera muy seria, como así me ha parecido que lo decía Basilio. Por tanto, para mí no es un ejercicio obvio y es parte central de nuestra estrategia. Los ODS, conjuntamente con la International Integrated Reporting Council, la metodología de los 6 ejes de valor, el valor natural, el valor industrial, el valor financiero, el valor social y relacional, el valor intelectual y el valor humano, es el marco conceptual que nos permite el desarrollo de nuestra estrategia sostenible. Nuestra estrategia, de hecho, de empresa. A partir de ahí, declina todo, ¿no? Y como esto es muy fácil de decir, y además, habéis oído la frase 50.000 veces, ¿no? El PowerPoint lo aguanta todo, es mucho mejor explicarlo a través de ejemplos, ¿no? Porque cuando hablamos que el valor social forma parte de tu estrategia, pues a mí me gusta explicar que tenemos un fondo social establecido con todos los ayuntamientos, municipios en los que tenemos contrato de abastecimiento, del que se han beneficiado más de 1 millón de personas, que está dotado históricamente con más de 50 millones de euros, con un único objetivo, es no cortar el agua a nadie que no pueda pagarlo. Por
Por tanto, esto entra de una manera directa en nuestra estrategia y cómo operamos en el territorio. Uno, y me voy a estos porque los operativos son muy fáciles de explicar. Cuando explicamos el valor intelectual, pues bueno, en el año 2012 empezamos un camino que era el de nos propusimos la ambición de construir una formación profesional dual para el sector, porque no existía. Tenemos técnicos de laboratorio, por supuesto, perfectamente formados con la formación profesional, pero el técnico de planta depuradora, el técnico de planta potabilizadora, el señor o la señora de operación de red, esa formación no existía. Y nos pusimos a andar y hemos creado un currículum específico que tiene una implantación ya real. Tenemos 3 centros de FP dual en Barcelona funcionando, conjuntamente con otro en Santiago de Compostela, otro que se va a abrir próximamente en el Levante y un último en análisis en Andalucía. ¿Y por qué lo metemos dentro de ese eje de valor? Porque el foco y el enfoque que tiene esta formación profesional no es una formación profesional desde la oferta, sino desde la demanda, que es lo que cambia radicalmente el paradigma, a nuestro entender. Es decir, no abrimos un centro de formación profesional en ningún espacio geográfico de actuación en la que no podamos garantizar que por crecimiento orgánico, vegetativo o inorgánico nos podamos quedar a todos y cada uno de los alumnos que salgan de esos centros si ellos quieren incorporarse a la compañía. Me he ido a estos ejemplos para no hablar de la reutilización de agua, de la digestión y el biometano, de cosas que probablemente les suenan a todos ustedes muchísimo más, que están mucho más en la calle, pero que la estrategia, donde yo creo que se ve el nivel de compromiso que tenemos con la sostenibilidad del Grupo Agbar, está en esos aspectos que cuesta muchísimo más explicitar con casos, vamos a decir, reales de impacto en el territorio. Y aquí lo dejaría porque estoy convencido que tengo oportunidad, Pedro, de volver con ello posteriormente. Gracias. Muchas gracias, Manu. A continuación tenemos a Luis Pardo. Luis Pardo no necesita presentación y su compañía tampoco, ninguno de ellos. Pero Luis es una persona muy conocida, muy activa, muy reconocida en nuestro sector y en la economía española. Ha sido por 2 veces CEO del año, escogido, y además, como el resto de ponentes, desarrolla su actividad también en otros ámbitos. Es presidente de la Cámara de Comercio Hispano-Británica y, cosa muy importante, es miembro del comité ejecutivo de AMETIC, al cual le dedica, y doy fe, cada semana como mínimo 1 hora de su tiempo, cosa que aprovecho para reconocer y agradecer a todos los miembros del comité ejecutivo esa labor que a veces no se ve, se ven los resultados, eso sí. De manera que Luis, por descontado SAGE, como conocéis, es un líder mundial en software de gestión y Luis es un hombre muy dedicado no solo a los aspectos técnicos y un apasionado de la transformación digital, sino a la versión más humana y humanista, y así lo desarrolla en sus libros y presentaciones. Luis, ¿cómo afecta la sostenibilidad a vuestra estrategia? Muchas gracias, Pedro. Y antes, solo dejarme un minuto, primero, para felicitarte a ti y a toda AMETIC por este evento tan relevante, relevante para España, relevante para nuestro sector y relevante también para Europa. Y me gustaría felicitar de forma muy especial a todas las personas que están aquí y las más de 2.000 que nos están viendo ahora. Porque una reflexión, y es que cuando ves, ¿no?, otra vez la energía humana junta y la energía humana con un solo objetivo, ¿no?, en este caso es esta recuperación económica, esta reinvención, te das cuenta de que juntos podemos y que desde luego esta etapa post-pandemia, con todo el esfuerzo de todas estas personas que estamos aquí, más las que nos están viendo, es una muestra de que será un mundo mucho mejor. Así que felicidades por eso. Bueno, pues en tu pregunta, fíjate, nosotros desde SAGE pues llevamos ya muchísimos años, ¿no?, con esta concienciación que antes recordaréis que se conocía como la responsabilidad social corporativa. Y claro, luego todo esto, pues a partir del año 87, nosotros llevamos ya 40 años en el mercado, pues aparece, ¿no?, pues el nuevo concepto de la sostenibilidad. Yo creo que la opinática está bien para charlar de fútbol,
pero cuando tenemos que tomar decisiones, los datos son muy importantes. Y yo me gustaría dar 3 datos para hablar de la sostenibilidad y ese impacto. Fijaros, Deloitte hizo un estudio reciente de cómo habían sido de resilientes las empresas que tenían embebida la sostenibilidad en su estrategia corporativa. Primer dato es que de ese bloque de empresas que sí tenían embebida la sostenibilidad, habían crecido de promedio un 11% más que las que no lo tenían. Segundo dato, me gustaría hablar de la red española, en este caso del Pacto Mundial. Y esta red española del Pacto Mundial hizo un análisis sobre las pequeñas y medianas empresas, qué tan inclusivas eran o qué tanto estaban ya en un proceso de no discriminación laboral. Un muy buen dato, el 87% de pymes no tienen discriminación laboral. Y tercer dato que me gustaría apuntar es también de la red, en este caso internacional, del Pacto Mundial, que está diciendo que aplicando a través de tecnologías a las ODS, a las que se refería ahora Manuel, se puede generar en España unos 2.000 millones de euros de más. Claro, si esto lo trasladamos como compañía, pues fijaros, desde SAGE cogemos estos 3 datos y decimos, lo primero es que la sostenibilidad es rentable para las empresas. Da igual el tamaño de tu sector, es rentable. Como dicen los anglosajones, doing good, it's doing good business. Haciendo lo correcto, estás haciendo además buenos negocios. Lo segundo es cuando hemos hablado del empleado. Y otra vez ponemos a las personas en el centro. Claro, nosotros, que nuestro foco es la pequeña y mediana empresa, y todos los empleados, las pymes, no son entes, son personas. Tenemos esa potencial capacidad para llevar a todas esas personas al nuevo futuro, que se llama digital y sostenible. Y el tercer concepto, decíamos, hombre, si se pueden aportar 2.000 millones de euros más, que todo eso es riqueza para el país, para las empresas, para las personas, y es a través de la tecnología, embebamos la tecnología en todo ese proceso. Si esto lo trasladamos a ejemplos muy concretos, yo creo que efectivamente dar ejemplos es lo mejor. Pues en este caso, ¿qué hemos hecho? Pues lo primero es coger un compromiso, porque si no coges un compromiso, claro, digamos que al final todos nos vamos a valorar por lo que decimos y luego lo que hacemos. Nosotros, nuestro compromiso ha sido 2030, 50% de descarbonización, pero no nuestro, de toda la cadena de valor, de todo nuestro ecosistema, proveedores, partners, clientes, y para el 2040, 100%. ¿Para eso qué estamos haciendo? Pues, por ejemplo, rediseñando todas nuestras soluciones de software, de gestión de contabilidad, de nóminas, los RPs, etcétera. Primero, para que tengan menos consumo energético. Segundo, para que tengan más productividad y calidad, para que luego los empleados tengan mayor conciliación laboral. Tercero, estamos pensando en todas las personas en exclusión. Niños que no tienen acceso, jóvenes, adultos y mayores. No hay ninguna generación que se pueda escapar a la exclusión social. Y por lo tanto hemos puesto programas, uno por ejemplo me gustaría nombrar, se llama Future Makers, que estamos enseñando inteligencia artificial, por ejemplo, ahora a jóvenes y mujeres en exclusión social. Pero no solo para que la puedan consumir, sino que la puedan prosumir, es decir, producir y mañana poder trabajar en una empresa o crear una empresa. Otro de los ejemplos es la ética. Y claro, en la ética, además de crear códigos verdes, estamos creando códigos éticos. Hemos creado el primer código ético en un chatbot para la contabilidad a nivel mundial. Porque la contabilidad se tiene que utilizar correctamente, no para hacer contabilidad B. Pues hay que crear un código ético para que la inteligencia artificial aprenda cómo se tienen que hacer las cosas. Y luego, por supuesto, algo que hemos hablado aquí vital, ¿no? Colaboración público-privada. Y colaboramos intensamente pues, con las administraciones, tanto centrales como regionales, para dar más oportunidad de que llegue la tecnología, sobre todo a las pymes, que recordamos crean el 65% de todo el empleo en España, y segundo también para evitar el fraude, ¿no? El fraude. Queremos una economía justa y una sociedad justa. Así que estos serían algunos de los ejemplos. Solo me gustaría citar que en ese pacto y en ese pacto mundial donde se hacen estos análisis, el 80%, por lo tanto, 8 de cada 10 pymes ven una gran oportunidad ahora en transformar su modelo de negocio a través de la digitalización y la sostenibilidad, lo cual
es un muy buen dato. A mí me gusta aportar también todos estos datos positivos porque tenemos esa oportunidad de oro que podemos aprovechar en España y estoy convencido que lo haremos. Muchas gracias, Luis. Bueno, tenemos ahora para cerrar la mesa Ángeles Villascusa, que es la CEO de ESRI. ESRI es una compañía, la compañía de referencia en geolocalización, tema tan importante que ha jugado un papel tan relevante justamente en nuestros momentos de pandemia y que va a jugar un papel tan relevante en todas las aplicaciones de futuro. Ángeles, bien conocida en nuestro sector, se define como una persona capaz de todo. Es decir, ella no la para nadie, ¿eh? Si se empeña, lo consigue. No solo lo intenta, sino que después lo consigue, ¿eh? De manera que, atención, que es importante escucharla. Ángeles, ¿cómo afecta a ESRI la sostenibilidad, vuestra estrategia? Bueno, pues yo me he quedado impresionada porque en esta mesa de CEOs la implementación en los negocios de la sostenibilidad pues es una realidad, ¿vale? Nosotros somos una compañía que, como bien decías, llevamos trabajando más de 50 años haciendo proyectos de sostenibilidad con nuestros clientes. O sea, la sostenibilidad no es algo actual, o sea, es algo que lleva ejerciéndose y se lleva abordando, sobre todo desde las instituciones públicas, desde hace años. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora? Bueno, pues lo que ha cambiado ahora es que este tipo de proyectos, las preguntas son las mismas siempre han sido las mismas, pero cambian las respuestas ahora mismo porque esas respuestas tienen que dar o tienen que considerar esos retos que como europeos hemos adquirido en esa lucha contra el cambio climático y conseguir la climatología neutra, a no ser más tarde del 2050, ¿no? Porque todo afectará. Hace poco me leía revisando unas notas, el Fondo Monetario Internacional publicaba en uno de sus informes de riesgos globales para el 2021 y hablaba que el clima extremo será uno de los riesgos más apremiados en la próxima década. Todos tenemos asociado, y ahora recientemente, porque está pasando una dana por nuestro país, ¿no? Todos tenemos asociados el clima extremo con los desastres naturales, que además cada vez los vemos más intensos y más frecuentes en nuestro ámbito territorial, ¿no? Y esos efectos son cada vez más grandes en nuestra socioeconomía, en la demografía, en las migraciones, porque provocará migraciones, en la producción de cultivos, porque pasa una dana y arrasa los cultivos en una zona. Entonces, nosotros hemos trabajado con las administraciones fundamentalmente y con los científicos para intentar mitigar los daños, ¿no?, provocados por este tipo de efectos, y esa es la experiencia que nosotros tenemos. Pero lo que significa luchar contra el cambio climático o la sostenibilidad ambiental hoy en día es también trabajar para que en un futuro, para poder tener capacidad de adaptación de nuestras empresas y estén listas en un futuro, ¿vale? Y eso, bueno, pues yo creo que a lo largo de esta mañana se ha estado hablando muchísimo. Se ha hablado que esa adaptación que vamos a tener que hacer en nuestros negocios, para algunas empresas pues es cambiar flujos de trabajo. Para otras empresas pues es redefinir por completo su modelo de negocio. Para otras es cambiar comportamientos, formar a la gente en aspectos que ahora mismo ni te planteas, o concienciar. O sea, el grado de conciencia que una empresa tiene acerca de sostenibilidad es la que tienen todos sus empleados, no solamente el CEO. Y hacer eso pues es un largo trabajo que debe formar parte, como estabais hablando, de la estrategia de resiliencia contra el cambio climático o contra la sostenibilidad dentro de las empresas. Tiene que estar en la agenda del CEO, es lo que nosotros estamos viendo como el cambio que se está provocando, porque ya no, como decía antes Luis, esto no es un imperativo moral, esto es una responsabilidad por dejar un legado y una empresa preparada para que funcione en un futuro, ¿vale? Aparte de que sea un negocio rentable.
Y además hay otra cosa importantísima que ha venido saliendo, y yo lo vuelvo a insistir, la colaboración. O sea, hacer o trabajar en una estrategia de resiliencia significa no competir, o sea, significa colaborar, significa compartir información y, como bien decían, absolutamente con toda la cadena de valor del negocio, porque tú puedes ser sostenible lo que quieras, que como la subcontrata que tengas que va a hacer el mantenimiento de infraestructuras no aplique esas mejoras que pueden mejorar pues, tiempos de desplazamiento, una gestión mejor de las propias flotas, de la gente que se está moviendo en campo, pues dará igual, ¿no? Y en ese aspecto decir eso, que lo que ha cambiado ahora mismo y desde el foco que lo vemos nosotros, que es desde los sistemas que facilitan esa integración de información para después incorporarla a nuestros negocios de lo que está pasando en el entorno, bueno, pues significa que resumiendo, que el CEO tiene que tener una estrategia, ¿vale? Que tiene que entender cuál es el impacto medioambiental que eso va a tener en su negocio y, sobre todo, que va a tener que colaborar y compartir información para tomar mejores decisiones. Muy bien, muchas gracias, Ángeles. Una habéis visto en esta primera ronda que la sostenibilidad tiene muchas caras. Y en ese sentido, precisamente en el grupo de reflexión de AMETIC hemos estado debatiendo a fondo. Mañana hay una mesa que os recomiendo mucho, que justamente cuando uno empieza a adentrarse, a reflexionar, se da cuenta de que se habla mucho de sostenibilidad medioambiental, pero poco de otras sostenibilidades que son tanto más importantes y relevantes, pues como se apuntaba, ¿no? Social, económica, ética, de especie, en fin, un tema importante. De manera que os recomiendo que mañana estéis en ella. Nos quedan 15 minutos y yo quería hacer un par de preguntas a cada uno de vosotros. Por tanto, 4 por 2, 8. Máximo 2 minutos por respuesta os voy a pedir. Y voy a seguir con el mismo orden que empezamos antes, por Elena. De estos objetivos y proyectos que antes has mencionado, al referirte a vuestra Agenda Sostenible 2030, ¿cuáles destacarías especialmente? 2 minutos. Sí. Mira, seré muy breve, pero yo creo que ya lo has anticipado con lo que vais a hablar la próxima mesa mañana. Todos son importantes y destacar uno versus otro, yo creo que también lo ha dicho Luis, es muy difícil. Ahora, a mí me preocupan muchísimo las brechas. Me preocupa mucho en esta transformación que estamos viviendo, en muy auspiciada también por la tecnología, parte de esa transformación, no dejemos a nadie atrás. Es decir, la inclusión como parte fundamental de la sostenibilidad me parece un tema fundamental y afecta a todos los colectivos que hemos dicho. Me preocupan esas brechas sociales, me preocupa de cómo es posible, no solamente desde un punto de vista de educación, simplemente un dato, en COVID, 1/3 de los niños, según UNICEF, no pudieron hacer educación a distancia a nivel mundial. O sea, algo tenemos que hacer, algo somos responsables las empresas, los países, nosotros mismos. Somos verdaderamente afortunados muchas veces, pero también hay brechas de género, brechas en cuanto a todo el mundo tiene el mismo acceso dependiendo de dónde está geográficamente situado. Por estatus social, por poder adquisitivo. Para mí ese es uno de los temas fundamentales. De hecho, una de las áreas más importantes que nosotros tenemos, la equidad digital, es decir, la formación digital, porque afecta a la educación y afecta, por supuesto, a la sanidad. Es un programa que llamamos HP Path, que es Partnership, colaboración de nuevo y humanidad, y donde pretendemos tener y conseguir una equidad digital y ayudar en ese sentido a 150 millones de personas para el 2030, colaborando con muchos de los que estáis aquí. Y algunas de las empresas que estáis aquí ya lo estamos haciendo conjuntamente. Y ahí afecta es cómo ayudamos a esos colectivos, mujeres, niñas, gente de edad, gente de más vulnerables. Y estamos, por supuesto, hablando a nivel mundial, pero son programas que se hacen con las comunidades en los países a nivel local,
junto con todos los empleados, porque como bien se ha dicho, son los empleados los principales embajadores. Es desde top-down, pero también, desde luego, en todo el ecosistema. Muy bien, muchas gracias, Elena. Le voy a pasar ahora un reto importante a Manu, casi más importante que el de la sostenibilidad, ¿no? Que es, en 2 minutos, contarnos cómo ayudáis desde Akbar a los retos de sostenibilidad en las ciudades y las industrias. Pues sí que va a ser difícil, sí. 2 ejemplos y yo creo que así voy a poder ceñirme al tiempo, ¿no? Cuando hablamos nosotros cuando nos miramos una ciudad, nos miramos evidentemente en un sentido muy amplio. Por tanto, no es ciudad, sino que es territorio. Y hay que ser muy consciente de qué satélites tiene esa ciudad alrededor que le puedan permitir configurar una ecuación de economía circular y sostenibilidad mucho más potente que simplemente mirándose hacia adentro exclusivamente, ¿no? Por tanto, lo primero que hacemos es, de manera abierta con las ciudades, compartir nuestra visión sobre el territorio y qué oportunidades surgen, ¿no? Para que nos hagamos una idea clara, el tema del saneamiento, que es importantísimo, ha pasado por muchísimas etapas. Una primera que era puramente sanitario, tener una alcantarilla donde volcar pues, el agua que desbebemos, entre otras cosas, ¿no? Para garantizar que no había enfermedad circulando en el sistema. Uno. Después nos dimos cuenta que había que hacer algo más con ese agua, había que tratarla, porque si no volvía al medio con unas condiciones pues, deplorables que lo único que hacían era dañar el ecosistema, y pasamos pues, a ese sistema de saneamiento a añadirles unas depuradoras que sencillamente lo que hacían era tratar el agua. Y, por cierto, en muchos casos, devolverla al medio en mejores condiciones de la que era captada para ser potabilizada. O sea, no sé si se hacen una idea de la cantidad de energía y tecnología que se aplica al tratamiento de agua, en la depuración, para, en una parte inmensa, devolverla al medio. Nosotros creemos que, más en la situación de estrés hídrico actual, ese agua tiene una segunda, una tercera y una cuarta vida. Reutilizarla. Para regadío, hemos visto recientemente una reducción en el caudal del trasvase Tajo Segura, y Alicante está vertiendo 24 hectómetros cúbicos en perfectas condiciones al medio. Ese agua se puede reinyectar en el sistema y aliviar ese estrés hídrico en ese territorio. Además, facilitando que haya una actividad sostenible en turismo y, por tanto, generando pues, un beneficio claro y un bienestar en ese espacio. No voy a alargar más, pero no tengo tiempo, en el mundo ciudad y en el mundo industria. Y me voy a venir a Cantabria. Torrelavega, un actor industrial clave, Solvay. Si tiene alguna oportunidad Solvay, la planta de Solvay en Torrelavega, de competir con sus homólogas dentro de su grupo a nivel mundial, es teniendo una huella de carbono inferior a la que tiene sus homólogos en el grupo. ¿Cómo le ayudamos? Con un proyecto de valorización de residuos. Tenemos un problema enorme, que es el residuo sólido urbano, que tiene una capacidad, tiene energía embebida enorme para ser puesto en valor a través de vapor, que se puede aprovechar en el proceso industrial de Solvay. Y otro ejemplo más, ahora me voy a Cataluña, Tarragona, Repsol. Todos sabemos que la industria petroquímica está en un proceso de transformación y de cambio de modelo absoluto. Bueno, pues hemos iniciado un proyecto que es la Ecoplanta, que tiene como objetivo y ambición valorizar 400.000 toneladas de residuo sólido para convertirlos en biometanol que va a ser inyectado en procesos de Repsol, en sus procesos, reduciendo enormemente su huella de carbono y, por supuesto, minimizando su impacto en el medio. Y aquí lo dejo, Pedro. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un esfuerzo importante, te lo agradezco. Luis, en tu opinión, ¿qué más necesita hacer el sector de la tecnología? ¿Necesita o puede hacer el sector de la tecnología para contribuir a reducir la brecha digital, que es una de las partes de la sostenibilidad, en este caso social, ¿no? El sector tecnológico está haciendo muchas cosas y muchas cosas bien. Y ahora me gustaría hablar también de nuestro sector español y europeo. Muchas cosas bien. Ahora bien, no se nos escapa que nos quedan cosas que hacer. Hay un término que se acuñó en la segunda revolución industrial, en el siglo XIX, que era el de tecnología social. Tecnología social es básicamente utilizar la tecnología para apoyar cualquier progreso económico, además de
resolver desigualdades. Esto quiero decir que ya tiene 2 siglos de existencia. ¿Esto hoy cómo se llama? Esto se llama 5G, Big Data, inteligencia artificial, 3D, Edge Computing, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que llegar al tejido empresarial. Eso es lo que nos tenemos que ocupar dentro del sector tecnológico. Porque las empresas, hoy se decía esta mañana, ya tienen bastante con ocuparse de la estrategia, de los clientes, de cobrar, de pasar una pandemia como han pasado ahora, ¿no? Para que encima tengan que resolver la tecnología. Para eso estamos nosotros, pero tenemos que hacerlo llegar. Y eso, por supuesto, no lo podemos hacer solo. Esto lo tenemos que hacer todo el sector tecnológico junto con la colaboración público-privada que hemos hablado. Cuando hemos hablado de la brecha digital, yo diría que una de las cosas que podemos hacer en el sector tecnológico, igual que tenemos un proyecto de descarbonización cero, brecha digital cero. No puede haber ninguna pyme en España que no tenga ni acceso, ni herramienta, ni formación. Tienen que tener acceso, herramienta y formación. Por lo tanto, si podemos trabajar en algo, es en diseñar herramientas que sean útiles, fáciles. No tienen que haber tecnólogos dentro de las pymes, tienen que utilizar esa tecnología. 2, formación. Tú lo has dicho muchas veces, Pedro, en varias de tus ponencias y también algunas personas muy activas dentro de Ametic. Debemos capacitar a nuestro talento, las nuevas generaciones y las actuales. De hecho, uno de los mayores problemas de las pequeñas y medianas empresas es que no tienen personal para acometer la transformación digital. El sector tecnológico somos realmente una punta de lanza que puede ayudar mucho a estas pequeñas y medianas empresas a capacitar ese talento. Y el tercer punto diría, pues algo que es muy obvio, es que tengan acceso que sea asequible y, por lo tanto, hay otra vez más esa colaboración público-privada puede hacer que ese acceso y esa, digamos, asequibilidad, ¿no? O sea, que realmente esté dentro del coste que puede permitirse una pyme y que luego tenga retorno sobre su inversión. Esos son los caminos que podemos dar y yo volvería a que hagamos al final un pacto de brecha digital cero. Muchas gracias, Luis, por tu propuesta y además me alegra que hayas sacado este tema que en el grupo de reflexión se tituló como la brecha silenciosa. Porque parece que no está ahí y es muy importante y afecta a una parte importantísima en riesgo de nuestro empleo. O sea que, sí. Gracias. Ángeles, ¿cómo crees desde ESRI, cómo crees tú, que se puede innovar en sostenibilidad en nuestra sociedad? En una empresa que lleva, antes hablabas, el nombre de Environmental desde el inicio, desde su fundación, desde hace 50 años. Bueno, yo no soy la experta para hablar de cómo se puede innovar en sostenibilidad porque realmente esa innovación es muy diferente en función de las diferentes industrias, como estamos viendo, ¿vale? Pero desde la perspectiva del trabajo que nosotros hacemos con nuestros clientes y el tipo de proyectos que hemos desarrollado a lo largo de estos años, lo que sí vemos es que para innovar en sostenibilidad, dentro de lo que es el concepto medioambiental, que es el que yo estaba refiriéndome, se necesita tener una visión integral del territorio. O sea, la sostenibilidad no se puede ver a trocitos, porque todos los agentes confluyen en un lugar, actúan en un punto determinado del territorio. Y en ese aspecto, deciros que la geografía o la componente geográfica, ese dato geográfico, pues se convierte en la componente principal que permite unificar o digitalizar esos procesos de sostenibilidad, ¿vale? En el proceso de digitalización. Y el tipo y el GIS en sí, este tipo de tecnología, lo que hace es que facilita esa visión integral del territorio y permite poder actuar con un mayor conocimiento y tomar acciones en ello. Como decíais aquí, esto no es solamente tecnología, la tecnología está democratizada. De hecho, las empresas tecnológicas estamos facilitando en cierta medida el acceso pues, a esa tecnología para que sea pues, muy accesible para todo tipo de instituciones, desde los pequeños hasta los grandes. Ya no necesitas hacer grandes implantaciones de sistemas en tus empresas para rápidamente poner un servicio de atención al cliente o con e-commerce, ¿no?
En esta medida, deciros que hay un punto importante, que son los datos, ¿vale? Los datos, para poder de verdad tomar decisiones, se necesitan datos fiables y datos que en el ámbito de la sostenibilidad, la geografía, muchas de nuestras instituciones llevan años trabajando y generando esos datos, que junto con la información que viene a través del IoT, del Internet de las Cosas, bueno, pues nos permiten tener información actualizada de cualquier cosa que puede estar pasando en cualquier parte del mundo. Simplemente por poneros un ejemplo, cómo esto se traslada a la industria, ¿no? A un ejemplo, ¿vale? En uno de los últimos artículos del MIT, que hablaba sobre resiliencia en los negocios, hablaba de un ejemplo que era el de una multinacional de telecomunicaciones, que es TNT, y cómo esta empresa, que ha adquirido ese compromiso por nula emisión o bajar las emisiones de CO2, estaba preocupada o está trabajando en ver o entender las vulnerabilidades de sus infraestructuras, ¿vale? Y para ello lo que está haciendo es colaborar con instituciones públicas y privadas. Y mediante datos geográficos de lo que está pasando en las zonas y este tipo de tecnología, la tecnología geoespacial, lo que está haciendo es determinar el grado de probabilidad, que sabéis que en Estados Unidos los incendios es uno de los mayores problemas que existen, sobre todo en la zona de California y demás, están determinando cuál es el grado de probabilidad de incendio y, por consiguiente, los riesgos que corren sus infraestructuras y su personal. Esta información la están trasladando, a su vez, a su cadena de valor y las tareas de optimización, las tareas de mantenimiento de esas torres de comunicación, bueno, pues nutren de esa información que estos señores están generando precisamente para optimizar ese tipo de tareas. En definitiva, deciros que se necesitan datos. Para innovar en sostenibilidad se necesitan datos fiables y tecnologías que permitan la colaboración de los diferentes agentes que van a tener que intervenir. Muchas gracias. Se nos está acabando el tiempo y tengo aquí todavía una ronda, de manera que os voy a pedir todavía mayor concreción, o la podéis sustituir por un mensaje final que queráis dar a vuestra elección. Elena, en relación con la lucha con el cambio climático, ¿cuál es la estrategia, en un minuto, de un fabricante de tecnología digital como es HP, o un mensaje que nos quieras dar final de tu intervención? Bueno, yo creo que se ha dicho, evidentemente, a mí me parece fundamental y me gustaría quizá terminar con un mensaje, porque claramente desde nuestra compañía, como digo, hay un compromiso absoluto, es parte de nuestro norte, brújula, el tema de la sostenibilidad, que va obviamente en lo que es recuperar todo lo que afecta a nuestro planeta, emisión cero para el 2040, con claramente un foco importante en la protección de derechos, pero sobre todo también trabajar muy de cerca todo lo que afecta a las brechas digitales, a las brechas de género, a las brechas que puede ayudar al tema social. Totalmente de acuerdo con Luis. Creo que tenemos que trabajar en un pacto de brecha digital cero. Creo que la colaboración, no solo la público-privada, sino entre las empresas, que la pandemia ha demostrado que somos muy capaces y lo hacemos muy bien cuando tenemos un objetivo común que es ambicioso y nos hace mejores. Y yo creo que en ese sentido, todo lo que esté en mi mano personalmente y en nombre de la compañía que represento, ayudar a que este país pueda aprovechar esos fondos en sostenibilidad, en digitalización, para hacer un país mucho mejor y mucho más próspero para el futuro. Pues muchas gracias, Elena. Manu, ¿quieres dar un mensaje final? Sí, me das la oportunidad, por supuesto. Yo diría que lo que quería compartir con ustedes al final. El Grupo Akbar gestiona 900, me lo he apuntado para dar el dato exacto, porque efectivamente el dato es la clave para tomar buenas decisiones. Por tanto, 994 instalaciones industriales y 139.497 kilómetros de redes. Es decir, le podemos dar tres veces y media, ¿no?, la vuelta al mundo con todos los tubos que gestionamos. El problema
Esto está distribuido en 1.200 contratos, si hablamos de España. El problema no está en una gran ciudad o en un núcleo urbano potente. El problema está en aquel municipio que tiene 10, 15.000 habitantes, que van a decir, bueno, pues no es tan pequeño, pues 10, 15.000 habitantes, ¿cómo garantizamos el acceso a la tecnología desde el sector, en este caso del medio ambiente, y le ponemos a disposición todo el despliegue tecnológico que puede tener un Barcelona o un Madrid, o viendo aquí el alcalde de Málaga, un Málaga, a disposición de ese municipio que es mucho más pequeño? Bueno, pues nos hemos inventado un concepto, se llama Dynapsis, y son centros digitales para zonas geográficas. De tal manera que un alfaz del Pi, si me voy al Levante, tiene acceso a la misma tecnología que tiene una ciudad de Alicante. Mancomunamos medios y somos capaces de democratizar el acceso a la tecnología a un coste que la tarifa del agua pueda llegar a compensar. Yo diría que este es el gran reto que nos hemos puesto por delante. Tenemos a disposición, hablamos de IoT ahora, pero las remotas llevan funcionando mucho tiempo. Ya sé que no es lo mismo. ¿Bien? Hablamos del Smart Metering, pero contadores con lectura remota en grandes consumidores hace mucho tiempo se están gestionando. Por tanto, no os voy a aburrir con que tenemos 1,5 millones de cacharros distribuidos contando agua, ni que tenemos 139.497 kilómetros de red digitalizados, en el que la gran ventaja es que modelos de red, de fluidos, ha habido desde hace mucho tiempo. ¿La diferencia cuál es? Que ahora desde el SCADA le entramos información en tiempo real y somos capaces de llevar el modelo al gimnasio a entrenarse y darnos una ayuda a la operación de una manera mucho más inteligente. Insisto, aquí la ventaja o el reto no está en que lo pueda hacer Barcelona, sino que lo pueda hacer Riancho y lo pueda hacer Alfaz de Pi, por poner dos ejemplos de municipios que tienen pues, más complicados acceso a la tecnología de primer nivel para una gestión de un recurso tan escaso como el agua. Gracias. Aquí lo dejo, Muy Pedro. bien, gracias, Manu. Luis, habíamos estado hablando en una de las conversaciones de la importancia, otra vez oculta, que la economía sumergida tiene para las pymes y cómo afecta eso a la sostenibilidad. ¿Quieres compartirlo con nosotros y lanzar un mensaje en esta línea, si te parece? Es una pregunta difícil esa. Sí. Yo lo primero que quería resaltar es cómo vamos a recuperarnos económicamente. Y lo uno con esto de la economía sumergida que acabas de preguntar, Pedro. Para mí no tiene ninguna duda, con un término que hemos acuñado en SAGE, digitivación, que es básicamente la recuperación económica a través de las tecnologías para mejorar la productividad y la sostenibilidad. ¿Y qué tiene que ver la economía sumergida? Pues volviendo a los números, España en este momento, aunque no hay demasiado acuerdo, pero si voy a coger el punto medio de todos los análisis, tiene un 18% de economía sumergida. O dicho de otra manera, 200.000 millones de euros cada año. Y eso es terriblemente injusto para el resto de autónomos y pequeñas y medianas empresas que están haciendo lo correcto. Y justamente la sostenibilidad va de hacer lo correcto. Hay un estudio que decía que solo aplicando software de gestión en las empresas que eviten la doble contabilidad, se puede captar del 3 al 4% del PIB. O puesto de otra manera, 40.000 millones de euros que podría generar España todos los años. No se hubiera erradicado toda la economía sumergida, por supuesto, pero fijaros, 40.000 millones de euros. Es decir, un tercio de todos los fondos europeos que nos están llegando ahora, que nunca, como decía antes Luis Fer, dice, nunca pensamos que no tendríamos que hablar de dinero, ¿no? Pues nunca habíamos recibido tanto dinero para un cambio de digitalización y sostenibilidad. Y para otros cambios, por supuesto, de la propia administración. Nunca. Pues es, en ese caso, un tercio. O una sexta parte, en este caso, del PIB, toda la economía sumergida que se está haciendo. No podemos permitirlo esto más.
Otra vez, la creación de oportunidades de trabajo, con 40.000 millones cada año. Son 400 hospitales, son un número ingente de escuelas públicas, es un número importantísimo de creación de nuevos beneficios para todos los empresarios. Hay que cuidar a los empresarios y hay que cuidar también a todos los trabajadores de estas pymes. Serían beneficios que podrían llevarse al tejido empresarial. Y, por lo tanto, ya se empiezan a ver, por cierto, algunos brotes verdes que se están tomando como iniciativas. Por ejemplo, en el País Vasco sacan ahora una iniciativa que la han llamado Ticket Buy, y Ticket Buy lo que va a pedir es que haya un software certificado para todas las pequeñas y medianas empresas y, por lo tanto, que se evite la doble contabilidad y que pueda, en este caso, un consumidor, un cliente, pues, solicitar una factura de un software que viene certificado. Esto lo hemos visto ya en países como Portugal, Alemania ya ha avanzado en todo esto y España tiene una oportunidad muy importante. Y repito, es por justicia social y porque además puede ser una palanca de crecimiento de país importantísima que además agradecerían seguro todos los autónomos, empresarios, de pymes que están haciendo lo correcto y a los cuales pues tenemos que agradecérselo porque hacer lo correcto, como decía antes, doing good is doing good business. Muy bien, muchas gracias por introducir otro aspecto de la sostenibilidad también presente, que es la ética, muy importantísimo. Ángeles, te toca cerrar. Ya estamos pasados, o sea que lo que tú ganes, ganamos todos. ¿Cómo puedes acabar como quieras? Puedo acabar como quiera. Todo es tuyo. ¿Cómo enfocáis el futuro desde ERRI? ¿Qué mensaje quieres lanzar? Pues, a ver, yo creo que como sociedad tenemos un reto muy grande y es entender nuestra realidad, ¿vale? Y crear ese conocimiento y poderlo aplicar, considero que es un reto. Pero somos optimistas, desde ERRI somos optimistas porque hemos visto en el último año y medio cómo se han producido los cambios en nuestras organizaciones y en nuestra propia sociedad. Hemos visto y seguimos colaborando en proyectos que son proyectos de índole pues, global, como es la lucha contra el COVID junto con la Johns Hopkins. Estamos participando con la NASA pues, para guiar al Perseverance rover por cuáles son las mejores rutas y conocer mejor ese planeta. ¿Y qué tienen en común estos proyectos? Pues tienen en común que son proyectos globales, como muchos de los que vamos a tener que abordar en los próximos años, y son proyectos donde la disciplina científica tiene un rigor importante y se reconoce para después poder tener información y poder actuar, ¿no? Ese es el primero. Lo segundo, que creemos que evidentemente la tecnología va a seguir evolucionando, ya es una palanca facilitadora y lo va a seguir siendo más. O sea, las posibilidades que se abren con inteligencia artificial y aplicar esa inteligencia artificial al proceso de innovación, bueno, pues yo creo que de momento los humanos no somos capaces de lo que se va a llegar a crear o la capacidad de innovación que vamos a tener. En tercer lugar, lo que decíais, la tecnología es accesible y es accesible para las pequeñas empresas. Lo que antes hablabais, en el proyecto de la NASA en el que estamos colaborando, es la misma tecnología que se utiliza aquí en el Ayuntamiento de Santander. O sea, exactamente la misma. El usuario al final tiene la capacidad de poderlo adaptar y nosotros la obligación como empresa tecnológica de facilitar ese acceso para que esa tecnología no sea una barrera, sino un facilitador en el negocio o en la gestión, en este caso, de una ciudad. Y bueno, y por último, yo creo que tenemos el marco ideal, ¿no? Hay una serie de fondos que van a facilitar las fuertes inversiones que muchas industrias van a tener que llevar a cabo en los próximos años. O sea que yo soy muy optimista, creo en la capacidad de adaptación que tenemos los humanos y de verdad espero que con colaboración y ambición de verdad podamos dejar un futuro mejor para nuestros hijos. Muchas gracias. Bueno, como está bien acabar con un mensaje optimista y como lo dice Ángeles, que parece ser que puede con todo, pues oye, no podemos más que ser optimistas de cara al futuro. Muchas gracias a todos los ponentes, a Elena desde fuera, a los que estáis aquí. Espero que creo que no ha defraudado esta mesa. Podríamos seguir mucho tiempo, el tema da para mucho, como sabéis, pero marca el reloj. Muchas gracias a todos y os pido un aplauso para los ponentes.